Bienvenidos a esta clase de asincronías del paciente ventilador, donde vamos a hablar justamente acerca de la armonía entre el paciente y el respirador mecánico durante la ventilación, ¿sí? Para esta clase nos vamos a plantear los siguientes objetivos, que van a ser definir las asincronías, hablaremos del índice de asincronías, cómo las vamos a clasificar, vamos a ver gráficos y casos reales y al final una conclusión del tema para poder cerrar las ideas que fuimos tratando a lo largo de la clase. A las asincronías las vamos a definir como la falta de coordinación entre la frecuencia, duración y magnitud del esfuerzo respiratorio del paciente y el ciclo mecánico administrado por el ventilador. ¿Qué quiere decir esto? La falta de armonía entre los tiempos neurales del paciente y el tiempo mecánico del respirador van a desencadenar lo que nosotros llamamos comúnmente asincronías. Pero no solamente tiene que ver con el tiempo, ¿sí? O los tiempos que se manejen durante la ventilación, sino que también tienen que ver con la manera en la que el ventilador entrega o satisface las necesidades del paciente con flujo o con presión, ¿sí? Al haber alguna discordancia en la entrega del flujo o la presión, también va a desencadenar alguna que otra sincronía, ¿sí? Pero ya las vamos a ir viendo en base a la clasificación que vamos a ver a continuación. Primero pasamos por el índice de asincronía, que lo que nos ofrece es una herramienta para poder calcular el número de eventos o de asincronías que van a suceder en un minuto, ¿sí? Esta herramienta nos va a permitir asociar las asincronías con los resultados que pueda llegar a tener nuestro paciente en el momento en el que recibe ventilación mecánica. Algunos estudios han relacionado un índice de asincronías mayor al 10% con peores resultados o peores outcomes. Estos outcomes se habla de estadía en terapia intensiva, mayor cantidad de días de ventilación mecánica, mayor cantidad de días intrahospitalarios y algún que otro trabajo lo ha asociado con mortalidad. No con mucha fuerza todavía, pero sabemos que pacientes que presentan determinadas asincronías a lo largo del tiempo probablemente tengan peores resultados que los pacientes que se encuentran más sincrónicos con la ventilación mecánica. Bien. A las asincronías vamos a utilizar las variables de fase para poder clasificarlas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las variables de fase son las variables de disparo, la variable de fase o límite, ¿sí? La variable de ciclado y la variable de base, ¿sí? Como ven, están señaladas cada una en su respectivo lugar dentro del ciclo ventilatorio. Hay otras clasificaciones, nosotros nos vamos a guiar por esta porque nos va a favorecer para el estudio de las asincronías y que podamos ubicarlas en cada área del ciclo que le corresponde. Y de esta manera vamos a poder tomar la decisión correcta para poder intervenir. Muy bien, vamos a comenzar por las asincronías de la fase de disparo. Dentro de las asincronías de la fase de disparo, vamos a ir a ver el primer videíto. Vamos a encontrar esta asincronía que, si observan bien, voy a frenar el video. En la curva de presión-tiempo, ¿sí? Vamos a ver esta deflexión. Y en la curva de flujo-tiempo vamos a ver este pequeño pico que nos hace referencia al esfuerzo que está haciendo este paciente, y esta sincronía va a ser un time delay o un tiempo retardado. Es el tiempo en el que tarda el ventilador en responder sobre la demanda del paciente. ¿Qué pasó acá? Las probables causas pueden ser que haya un trigger
o una variable de disparo muy elevada, o sea que nosotros pongamos un trigger muy duro y al paciente le cueste gatillar un ciclo, o que nuestro paciente tenga una debilidad, o la otra causa puede ser que haya una presencia de PIP intrínseca o autopip que nosotros debamos contrarrestar con PIP extrínseca. Dejamos correr el videito. Presten atención cómo el ventilador demora unos milisegundos en activar el ciclo, ¿sí? Siempre en la misma curva presión-tiempo vamos a ver esta deflexión, ¿sí? Aquí. Va de vuelta el video para que puedan observar claramente, ¿sí? Esto quiere decir que el paciente está haciendo bastante fuerza y el ventilador recién en este punto se dio cuenta que el paciente está haciendo el esfuerzo. ¿Cómo podemos hacer para corregirlas? Disminuir la sensibilidad del umbral del trigger, como veníamos hablando, y verificar el nivel de autopip y contrarrestar con PIP extrínseca, ¿sí? Ahora, para que nos quede más claro, en este gráfico, esta sería la curva de flujo-tiempo, la que vemos abajo, ¿sí? Y esta es la curva de presión esofágica. Vean que el esfuerzo del paciente comenzó en este punto. Todo esto es esfuerzo del paciente, y recién acá el ventilador se dio cuenta y desencadenó la salida del flujo. Todo esto es el tiempo que tardó o demoró el ventilador y es a lo que llamamos time delay, ¿sí? Y si ven y prestan atención en este otro gráfico que también es de flujo-tiempo, van a ver que vemos lo mismo que en el video, ¿sí? Este pequeño pico, ¿sí? Que se corresponde con el gran esfuerzo que está haciendo nuestro paciente. Y en la curva presión-tiempo, esta deflexión negativa, ¿sí? Que también da cuenta del esfuerzo. Y acá tenemos la suerte de tener la presión esofágica, que es donde vamos a ver el esfuerzo propiamente dicho, ¿sí? Esto es negativo. Muy bien. Entonces, esta primera sincronía que vimos es la sincronía de time delay o disparo demorado. Continuando con las asincronías de disparo, en este caso la que vamos a ver ahora es la asincronía de disparo inefectivo, donde vamos a ver que el ventilador no detecta el esfuerzo del paciente y esto puede ser por un trigger muy duro o otra vez la presencia de PIP extrínseca. Perdón, una PIP intrínseca que no le permite al paciente llegar al umbral del trigger, ¿sí? Y nosotros la podemos contrarrestar con una PIP extrínseca. Lo que van a ver en la curva de flujo para detectar esta sincronía es esta deflexión, acá la vamos a ver, ahí, ¿sí? Esta deflexión hacia arriba, ¿sí? Que nos denota que el paciente está queriendo ingresar flujo, ¿sí? Y lo vamos a ver bien en este gráfico representado, ¿sí? Esta es la curva de flujo-tiempo, presión-tiempo y curva de presión esofágica. Como pueden ver en la curva de presión esofágica, el paciente está haciendo un esfuerzo y este esfuerzo se refleja en este sector de la fase expiratoria de la curva de flujo-tiempo, ¿sí? Que es lo que vemos en el video. Si prestan atención, esta deflexión superior se presenta en el tercer tercio de la fase expiratoria, ¿sí? Como lo ven acá. Esta es la manera de diferenciar un disparo inefectivo de un ciclado prematuro que ya vamos a ver, ¿sí? Les dejo el video unos segundos más para que lo puedan ver. Perfecto. ¿De qué manera lo podemos solucionar? Tenemos que ir a ver el trigger que no esté seteado de manera incorrecta y sea muy duro, o contrarrestando la PIP intrínseca del paciente con PIP extrínseca, ¿sí? Excelente. Bien, en este caso vamos a ver otra sincronía de disparo que tiene que ver con estímulos externos
¿sí? O situaciones externas a el paciente. En este caso, por ejemplo, la presencia del latido cardíaco que puede hacer iniciar un ciclo al ventilador, ¿sí? Este detecta las oscilaciones cardíacas como un intento de iniciar una ventilación por parte del paciente y el ventilador empieza a autociclar. Lo que van a ver es cómo el operador cambia la sensibilidad de flujo a presión y estas oscilaciones se hacen más evidentes, pero no inician un ciclo, ¿sí? Ahí vemos el video nuevamente para que presten atención a esto último que les dije. El operador observa la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? Y cuando vuelve a enfocar el ventilador, presten atención como las oscilaciones se ven reflejadas acá, por ejemplo, ¿sí? Acá. Entonces el operador, interpretando que el corazón o el latido cardíaco estaba iniciando los ciclos ventilatorios y no el diafragma, lo que hace es cambiar la sensibilidad a presión, ¿sí? Y se vuelven a hacer más evidentes los latidos, pero ya no inician un ciclo, ¿sí? Perfecto. Otras situaciones en las que se puede presentar un disparo inefectivo, un autodisparo, es cuando hay agua en las tubuladuras, ¿sí? Donde tenemos que ir a buscar las tubuladuras y las conexiones que estén correctamente, ¿sí? Que no haya agua condensada, que nos pueda mover de alguna manera el aire o el aire dentro de las tubuladuras y esto el ventilador lo detecte como un inicio del ciclo. O las fugas, que también pueden provocar un autociclado, ¿sí? En los dos casos tenemos que ir a verificar las tubuladuras y las conexiones. En el caso de que sean provocadas por latidos cardíacos, podemos cambiar el trigger a presión como hizo el operador o decubitar al paciente hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para que la punta del corazón tome contacto con la pared torácica y estas oscilaciones no se transmitan en demasía a las tubuladuras, ¿sí? Muy bien. Volvamos al principio. Esas asincronías que fuimos hablando entonces correspondían a la fase de disparo. Son la sincronía de disparo demorado, la sincronía de disparo inefectivo y la sincronía de autodisparo, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver las asincronías de la fase de límite. Dentro de las asincronías de fase de límite vamos a encontrar la sincronía de flujo insuficiente. Vamos a pausar acá el video, donde vamos a ver la curva de flujo-tiempo, la curva de presión-tiempo y la curva de presión esofágica. En este caso, lo que vamos a ir a buscar, como este es un modo por volumen, nos damos cuenta porque la curva de flujo es cuadrada, ¿sí? El único modo en el que la curva de flujo es cuadrada es en el modo controlado por volumen, ¿sí? En el caso de que el paciente esté en un modo controlado por volumen, la curva de presión es la que va a sufrir las variables, ¿sí? La variabilidad. Si el paciente está haciendo un esfuerzo desmesurado durante la fase límite, que sería esta, ¿sí? Vamos a ver esta deflexión o esta caída en la presión en la curva de presión-tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con la necesidad del paciente de un mayor flujo. ¿Sí? Por eso es una sincronía de flujo insuficiente. Y lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? Les voy a mostrar un grafiquito donde esta situación se hace evidente, ¿sí? Curva de presión-tiempo, curva de flujo-tiempo y curva de volumen-tiempo. Como ven, la curva de flujo-tiempo es cuadrada y constante y la curva de presión es la que sufre, por así decirlo, ¿sí? Esta sed de aire que tiene el paciente. ¿Sí? La línea apuntada representa cómo debería ser la curva de presión y la línea continua representa como vemos en el gráfico y cómo se ve también en el video, ¿sí? Ahora, tenemos que evaluar la causa de que este paciente tenga el drive aumentado y esta sed de aire, ¿sí? Que puede ser dolor, ansiedad o que tengamos un seteo del flujo que no es suficiente para la necesidad de ese paciente en este momento. ¿Sí? También podemos ir a ver cómo está el estado ácido-base de ese paciente, quizá tenga una situación de acidemia,
¿sí? Que lo lleve a intentar compensar desde lo respiratorio, ¿sí? Dentro de las correcciones que podemos hacer es ajustar las variables del modo volumen control, ¿sí? O continuamente mandatorio, ajustar el tiempo expiratorio, ajustar el volumen, ajustar el flujo, ¿sí? Son variables que van a saciar esta necesidad, o podemos optar por liberar el flujo y pasarlo al paciente a un modo presométrico, como puede ser el modo controlado por presión, ¿sí? De esta manera el paciente va a tener liberado el flujo y va a poder manejar su propia necesidad con una asistencia presométrica. Bien, volvamos al principio. Dentro de las variables de ciclado vamos a ir a ver este otro video que tiene que ver con la sincronía de ciclado prematuro, ¿sí? Pausamos el video acá. Como ven, el ciclo ventilatorio terminó en este punto, ¿sí? El paciente quiso seguir inspirando porque el tiempo le fue insuficiente, ¿sí? El tiempo mecánico le fue insuficiente. Entonces vamos a ver en este primer tercio cómo se ve una ganancia otra vez de flujo por el esfuerzo del paciente. Este es un modo controlado por presión, donde van a ver la curva de presión-tiempo de forma continua o cuadrada o constante, ¿sí? La curva de flujo más desacelerada, ¿sí? Y la curva de volumen-tiempo. Presten atención cómo se ve el aumento del flujo en el primer tercio de la fase expiratoria, a diferencia del disparo inefectivo, que lo veíamos más cerca del final, ¿sí? Más cerca de del tercer segmento de la fase expiratoria, ¿sí? Entonces, esta sincronía va a ser la de ciclado prematuro, donde vamos a tener un aumento del flujo al final del ciclado. Bien, debemos otra vez verificar el aumento del drive, porque el tiempo neural es mayor que el tiempo mecánico, ¿sí? Y la corrección va a ser aumentar este tiempo mecánico, o sea, el tiempo del respirador. Dejamos correr la cinta y vamos a ver cómo en todos los ciclos el tiempo le queda corto al paciente. Muy bien. En este otro video vamos a ver la situación contraria. Vamos a ver dónde el tiempo mecánico terminó acá, ¿sí? Perdón, terminó acá, el tiempo mecánico terminó en este punto y el paciente ya quiere empezar a expirar. ¿Cómo nos damos cuenta? Por este aumento de la presión en la curva de presión-tiempo, ¿sí? Además, en este punto se produce lo que se llama flujo cero, donde ya el paciente no puede ingresar más flujo y al contrario está queriendo sacar, está queriendo abrir la válvula y el respirador no lo permite, ¿sí? Por una discordancia entre el tiempo mecánico y el tiempo neural, donde en este caso, en el disparo demorado, el ciclado demorado, el ventilador tiene un tiempo mayor al tiempo neural, ¿sí? Y podemos ver en este gráfico cómo acá se ve claramente el pico que vemos en el video, ¿sí? Corresponde al ciclado del paciente. Esto es la presión muscular, donde el paciente empieza a incrementar la fuerza para abrir la válvula expiratoria, el ventilador no lo permite y se ve reflejado en este aumento de la presión de la vía aérea. En este otro gráfico, donde tienen curva de flujo, curva de presión-tiempo y curva o actividad de los músculos abdominales, ven cómo se empiezan a activar en este punto los músculos abdominales para intentar expirar, ¿sí? Y el ventilador no lo permite. Esta activación de los abdominales se ve en la curva de presión, activando
el final de la expiración. ¿Cómo lo corregimos esta discordancia entre el tiempo mecánico y el neural? Aumentando o en este caso disminuyendo el tiempo inspiratorio. Muy bien. Otra sincronía que se va a presentar en este punto es la sincronía del doble disparo, que es donde se presenta justamente un doble ciclado, generalmente sin fase expiratoria, ¿sí? Como lo ven en este caso. Esto sería un doble disparo puro, donde el paciente hizo un esfuerzo tal que gatilló 2 veces al ventilador, y si prestan atención a la curva de presión-tiempo, cómo se produce un aumento de la presión, ¿sí? Que puede ser injuriante para el paciente. ¿Por qué? Porque está ingresando el doble de volumen. Este doble de volumen genera el doble de presión, lo que puede ser potencialmente lesivo, ¿sí? Provocar lo que sabemos como BILI, ¿sí? Que es la lesión inducida por la ventilación mecánica. Esto es la sincronía quizás más peligrosa, si queremos llamarla de esa manera, ¿sí? En pacientes que tienen una ventilación protectiva, por ejemplo. En el caso de un distrés, esta sincronía puede ser causante de mucha lesión. ¿Sí? Muy bien. Volvamos al principio. En esta otra sincronía que vamos a ver ahora, que también vamos a ubicarla dentro de la fase de ciclado, es la sincronía del trigger reverso, que está muy en boga ahora, ¿sí? Se está estudiando, que no es otra cosa que una respuesta refleja del diafragma a la insuflación del ventilador, ¿sí? Si prestan atención, tenemos aquí curva de flujo, curva de presión-tiempo, curva de presión esofágica. Van a ver que hay un inicio mandatorio, ¿sí? En este punto el diafragma reacciona de manera refleja y desencadena una contracción, lo que desencadena un nuevo ciclo, ¿sí? Todavía no está claro el origen de este reflejo. Muchos autores lo atribuyen a una respuesta a la insuflación por parte del ventilador, ¿sí? Y lo curioso de esto es que se presenta en pacientes muy sedados, ¿sí? Donde generalmente son situaciones clínicas críticas en las cuales este tipo de asincronías, y si generan doble disparo, pueden hacer estragos en las presiones dentro del pulmón y generar lesiones asociadas. Por eso se propone como una de las correcciones la implementación de bloqueantes neuromusculares para que el diafragma no realice ningún tipo de acción, ni siquiera de este tipo como refleja, que puede favorecer a la lesión, ¿sí? Volvamos al principio. Bien, y la última sincronía que nos queda es la sincronía de base, que se desapareció ahí. La sincronía de base es esta sincronía donde vamos a ver un retardo en la apertura de la válvula expiratoria, ¿sí? Que lo van a ver que la caída de la presión no es lineal, sino que es retardada, como lo ven acá. Este retardo en la caída de la presión lo que nos va a provocar, o nos puede llegar a provocar, es la acumulación de volumen, ¿sí? En la siguiente ventilación, lo que va a hacer que pueda el paciente tener una lesión por barotrauma, ¿sí? Por aumento de la presión al final de la expiración, o en el siguiente ciclo desencadenar algún disparo inefectivo, porque le va a quedar volumen atrapado, eso se traduce en presión y el paciente no va a alcanzar el trigger que nosotros le estamos seteando, ¿sí? Entonces es una discordancia entre la salida del flujo, ¿sí? La apertura de la válvula, que nos puede provocar una asincronía. Bien, esta es la última asincronía que vamos a ver y llegamos a las conclusiones.
Las asincronías pueden prolongar la estadía en terapia intensiva, ¿sí? Aumentar los días de ventilación mecánica, el requerimiento de sedación y analgesia. Todas estas cuestiones las fuimos hablando a lo largo de la clase y todos estos factores pueden tener una incidencia en los resultados clínicos de los pacientes. Por esto creemos que es muy importante que podamos identificarlas en la fase que estarían ocurriendo y poder intervenir para mejorar esta sincronía paciente-ventilador y de esta manera evitar que nuestro paciente sufra las consecuencias de necesitar mayor sedación o analgesia, por ejemplo, o requerir bloqueantes neuromusculares como vimos en una de las asincronías. Bueno, muy bien, llegamos al final de la clase, espero que les haya servido, les mando un fuerte abrazo, saludos.